el tema de Venezuela sigue consternando a la población. Las preguntas que la gente se hace sobre el aspecto, especialmente el aspecto técnico de qué ocurre en las fallas que pasan por debajo de Venezuela. Otras personas de otras vertientes de creencia, de hecho vimos, compartía con Colombia, un material que vimos de una persona mostrando videos de cómo habían eventos religiosos, de creencias que ellos tienen, que apuntaba hacia la petición que se hacía a que Dios haga temblar la tierra. Con este tiempo de la IA y de la cuestión, uno no sabe en qué creer, pero desde el principio, creo que se los dije el viernes, Sí, antes de yo ver esto, el viernes. que hay una cuestión de cómo algunas naciones han renunciado a la figura de Dios y por una razón u otra terminan sucumbiendo ante esto. Miren lo que pasa con la vecina nación de Haití, señores. Haití, que me duele mucho lo que les pasa, está justo al lado de nosotros. Las mismas características, la misma falla geológica tenemos, el mismo territorio, la misma fauna, la misma flora. Pero sobrevuela Haití, o búscalo en Google Maps y váyase a la versión que es la real. Un lado de la isla, de aquel lado del río, eso es caqui, que no hay foresta, no hay vegetación, y de este lado, gracias al Padre, la bonanza, el verdor de República Dominicana. Entonces a Venezuela, que tiene tantas bendiciones naturales, el petróleo que tiene, bendecido los por recursos Dios naturales que tiene, la ganadería que tiene, muchas cosas importantes, ha sucumbido ante la desgracia, ante temas hasta de escasez de hambruna, una tierra tan fértil y tan productiva. Pero esa es la cuestión, según las versiones de la gente de religión que cree que Venezuela se ha apartado de Dios a pesar de los regalos de recursos naturales que les dio. Ahora sí, Nelson Enrique Valdés y Burgos, que tiene el guión, nos va a poner en contexto de qué está pasando realmente justamente ahora con este terremoto de Venezuela. Muchas gracias, Iván. Bueno, ya saben que el 24 de junio del año 2026 Venezuela fue sacudida por dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter. Esto ocurrió en el estado de Yarucuy, los cuales han provocado una catástrofe sin precedentes concentrada en el estado costero de La Guaira, mientras el país aún enfrenta el colapso de su infraestructura y se moviliza además una masiva respuesta humanitaria internacional. Esta tragedia también ha revelado una dura realidad. Rescates milagrosos conviven con un ambiente de fuerte tensión social, el dolor por la muerte de niños deportistas y una ola de robos y saqueos en medio de la desesperación. Le contamos además otros puntos. Las cifras oficiales emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirman que el número de fallecidos ya ha ascendido a más de 1.450 personas, con 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas. Además, las Naciones Unidas calculan que hay unos 50.000 desaparecidos. A nivel ya de infraestructura se reportan 774 edificios colapsados o afectados, 38 hospitales con daños, 44 centros comerciales completamente destruidos y 1.645 estructuras viales que fueron perjudicadas. El Programa de las Naciones de Desarrollo de las Naciones Unidas estima los daños físicos directos hasta el momento, en más de 6.700 millones de dólares, lo que representa el 6% del PIB actual de los estados afectados. En medio de las víctimas mortales, el mundo del deporte se vistió de luto. Se confirmó la muerte de Daisy Tobar, esposa del exjugador de Grandes Ligas Gorkis Hernández, tras el derrumbe de un hotel en Macuto. Adicionalmente, el béisbol infantil sufrió una trágica pérdida con la muerte de varios niños peloteros pertenecientes a la organización Criollitos de La Guaira, lo que motivó mensajes de duelo y solidaridad de academias internacionales, despidiéndolos con la frase «Vuelen alto, pequeños campeones». A medida que avanzan las horas, las condiciones en la zona cero empeoran drásticamente. Rescatistas internacionales como el equipo peruano han reportado que el olor a muerte es sumamente intenso y se percibe incluso a través de las mascarillas. Debido a las altas temperaturas en La Guaira, esto acelera la deshidratación del personal y la rápida descomposición, lamentablemente, de los cadáveres. Paralelamente, el caos desató también una ola de delincuencia. Se han registrado robos masivos, saqueos en abastos, supermercados y farmacias, al punto de que algunos ciudadanos pasaban por encima de los cadáveres, como el de un comerciante chino, para robar mercancía y electrodomésticos.
La situación se agravó con denuncias de que algunos militares y policías también participaron en los saqueos y robaron pertenencias de viviendas destruidas e incluso también de personas fallecidas. Las familias denuncian que le robaron ropa, zapatos y utensilios y hay reportes de personas extrayendo combustible de vehículos tapiados o haciéndose pasar por bomberos. La lentitud y escasez de ayuda oficial sumadas a la desesperación han detonado la ira ciudadana. Por ejemplo, en el sector de Tanaguarena, habitantes y voluntarios increparon duramente a un grupo de militares que custodiaban un edificio derrumbado con fusiles, sin ayudar en algún momento en la remoción de escombros. Un vecino le exigió a gritos: el país necesita de ustedes, baja tu arma, baja los plomos. Los civiles liderados por voluntarios como el joven Alexander Mijares cuestionaron por qué las Fuerzas Armadas venezolanas llevaban armamento en lugar de picos y palas, logrando bajo presión que los uniformados bajaran sus armas y se unieran activamente a excavar junto a la población. A pesar del sombrío panorama y de haber superado el umbral crítico de las primeras 72 horas, los cuerpos de emergencia han logrado rescates extraordinarios. En Caraballeda, equipos de Francia y Estados Unidos lograron extraer con vida a un padre y su hijo adolescente tras casi 4 días atrapados bajo inmensos bloques de hormigón. Asimismo, una mujer de 60 años fue rescatada de los restos de un edificio de 15 pisos, gracias a una ardua coordinación de más de 10 horas por parte de socorristas del Perú y Salvador. Soldados también del ejército mexicano, agrupación Yumare, rescataron a un niño de 11 años y otras instituciones como la Cruz Roja Costarricense han detectado y trabajado en el rescate de más sobrevivientes, afortunadamente. Esta catástrofe ha traído la ayuda de más de 2.624 rescatistas, 137 perros especializados y toneladas de suministros de 24 naciones que han ido en ayuda de Venezuela. En el caso de Estados Unidos, el encargado de negocios John Barrett describió el escenario como devastador y catalogó la respuesta estadounidense de masiva, destinando de forma inmediata más de 150 millones de dólares enfocados en salvar vidas. En el caso de la República Dominicana, a través de la operación Quisqueya Solidaria 2026, también envió especialistas del CEMET, COI y la Defensa Civil, además de medicamentos vía aérea, mientras se prepara además el envío de un buque con alimentos e insumos médicos y ya han sido repatriados 31 ciudadanos dominicanos. La Corporación Andina de Fomento, la famosa CAF, habilitó además un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares y donó $1 millón no reembolsable para la reconstrucción. También se unieron delegaciones de Qatar, México y médicos rescatistas de Cuba para el rescate de los demás venezolanos. A nivel político, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró La Guaira como zona de desastre, extendió la suspensión de clases por 1 semana y creó una comisión para evaluar la viabilidad de las infraestructuras que quedaron de pie. El gobierno venezolano también militarizó el Estado, limitando el acceso mediante salvoconductos. Por su parte, en el ámbito de la oposición, la líder María Corina Machado afirmó que la prioridad absoluta hoy es salvar vidas y anunció que regresará muy pronto a Venezuela para brindar consuelo y apoyo al pueblo afectado. Iván Yael. Este turno es para Humberto Salazar, que nos diga de su punto de vista como médico y como persona que no estuvo aquí en el CEC, que no nos ha hablado en detalle de esto, que nos diga ahora cuál es su mirada sobre esto, cómo entiende Humberto que se está manejando la situación y si hay algún precedente sobre estas cosas y cuál puede ser una recomendación importante tanto para los venezolanos como para la gente que quiere ir allí a llevar ayuda, dado que según los reportes que han salido es que han sido ineficientes ante el manejo. Entendemos que es sin precedente esto, pero ¿cuál es la mirada del doctor en la mesa? Pues por supuesto, la mirada de tristeza, como llamé para hablar del tema, creo que jueves o viernes, cada vez que mencionaba que la República Dominicana había sido el primer país que envió una delegación de rescatistas, que era lo que correspondía en ese momento, y todavía medio corresponde, aunque las posibilidades de conseguir personas vivas debajo de esos escombros son muy difíciles ya. De todos modos, algo aparecerá, hablan de milagros. Bueno, es el trabajo de mucha gente para tratar de rescatar a quienes quedaron debajo de todo lo que eran sus casas, sus edificios, donde vivían, etcétera. No hay dudas de que el impacto, por lo menos en mi persona en ese momento, cada vez que mencionaba Venezuela o mencionaba la participación dominicana, casi se me salían las lágrimas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta
porque estaba hablando por el móvil. Sin embargo, hoy que ya las ruinas están totalmente tiradas sobre el pavimento, el polvo de la caída de esos edificios ya se cayó totalmente y comienzan la segunda y tercera fase de una situación de este tipo. La primera fase es rescate y nada más. La segunda situación, que debe ser 72 horas. Casi nadie puede durar más de 72 horas debajo de unos escombros sin agua, por supuesto, que es lo que los mata. Pero no hay dudas de que estamos en una situación complicada y ahora vienen las culpas. Ahora comienzan las culpas. Porque lo que ocurrió en La Guaira no es casualidad. La Guaira y esta parte del norte de Venezuela, en sentido general, está cruzada por dos fallas. Una, la falla del Caribe, que incluye hacia el norte a la República Dominicana, Haití y Cuba. Y la otra, la falla de Sudamérica, que ya corresponde con Venezuela, Colombia y sigue terminando por allá por la cordillera de los Andes hacia lo que es el este. La Guaira es un lugar que ya tenía historia de terremotos muy fuertes, igual que la República Dominicana. La República Dominicana hubo un terremoto en 1946, el último. Va a cumplir dentro de 20 años, aproximadamente 100 años. Y toda esa energía se va acumulando debajo de esas placas tectónicas. ¿Qué ocurre en La Guaira? Pues el gobierno del presidente Hugo Chávez entregó, escuchen este número, 193 edificios nuevos para personas que eran necesitadas. Hizo una cantidad de ceremonias para la entrega de gente pobre. 193 edificios nuevos se entregó hace alrededor de 15 años. ¿Ustedes saben cuántos quedaron en pie? 3. Wow. Se cayeron 190 edificios en La Guaira, llenos de gente. Ahí nunca se va a saber a ciencia cierta la cantidad de muertes. Se habla, y yo lo dije aquí, y creo que Freddy dijo, pero repíteme el número. Se habla de entre 50,000 y 100,000 muertos. Las cifras que da Jorge Rodríguez, nadie las va a creer, porque ahora viene una etapa de encubrimiento. ¿Cuál es la historia de esos 190 edificios que se cayeron? Primero son los edificios de Alex Saab, el que está preso en Estados Unidos por corrupción en este momento. Segundo, esa cantidad de... Escuchen bien y tomen nota. Ustedes no van a escuchar esto en ningún otro noticiero ni gente que comente nada en este país, porque se quedan en la superficie. Hay que ir al fondo. Hay que buscar qué fue lo que pasó ahí, que se cayeron de 193, 190 edificios. Lo hicieron de materiales de bajísima calidad y fueron construidos por chinos. Fueron chinos que fueron ahí a construir esos edificios. Y esos chinos cobraron China cobró la construcción de esos edificios de malísima calidad para el Caribe y para ese lugar con petróleo venezolano. Es decir, ahí viene el maridaje nueva vez entre la invasión china a lo que es América Latina y esta situación. ¿Por qué se caen los edificios? Porque ni se corresponden su diseño para una zona tan altamente sísmica, ni tenían los materiales necesarios para poder subsistir y por eso se cayeron. Ahí es que está la mayoría de los muertos. La inmensa mayoría de los muertos están ahí, en esos edificios de lo que llamaban Misión Vivienda de Hugo Chávez, que se hizo en varias provincias de Venezuela, pero sobre todo en la zona de La Guaira. El otro problema que tiene La Guaira es que es el norte de Venezuela y es una parte cuyo piso, donde está sembrada la ciudad, se parece a la zona turística dominicana. Es decir, mucha arena, el piso no puede sostener edificios muy altos. Hay una situación difícil en Venezuela, sobre todo ahora porque comienza a desnudarse el desastre que hubo en ese país, que se le robaron
todos los recursos que puede haber habido, se los robó un grupo de delincuentes que todavía quedan ahí encargados de ese gobierno. ¿Por qué hay que acusarlos? Por supuesto que hay que decir lo que uno piensa. Entonces, estamos hablando de entre 50,000 y 100,000 muertos. Y una de las frases, por ejemplo, que yo leí ayer en uno de los periódicos venezolanos, es que daba vergüenza que los norteamericanos, el Comando Sur de los Estados Unidos llegó mucho antes que los militares venezolanos. ¿Lo dijo ahí? Sí, ¿Lo dijiste tú? Así es. Lo dice el periódico y hace un editorial sobre ese tema. Dice, es que llegaron primero los militares norteamericanos antes que los nuestros. Y aparte de eso, hay un relato que habla que la población, creo que tú lo hiciste, le dice, ¿qué hacen ustedes con esos fusiles? Tengan las palas. Y se la dieron obligatoriamente. No, tengan las palas para que saquen la gente. Ellos estaban mirando únicamente. Exactamente. Es una situación que creo que retrata lo que es esta gran desgracia que hemos tenido en América Latina con un sistema, un grupo de personas que en base a decir que vamos a rescatar a todos los pobres de este continente se han robado todo. Y eso es una internacional de la corrupción. Como llegó Colombia y aquí las exclusividades de las primicias son de Freddy, yo en un momentito le voy a pedir permiso también para yo decirle algo que está pasando a nivel internacional, que mucha gente, yo debo irme más también, ¿verdad que sí? Porque así también puedo averiguar más cosas. No, no te vayas, aunque Freddy esté contente. Mira, Humberto, quiero aportar con el tema Buenos días para toda la República Dominicana, el mundo, que nos ve a través de Teleantillas, Canal 10, Canal 2, que nos ve a través de Al Tanto TV, Canal 61, y a través de YouTube de Una Nueva Mañana y de nuestra plataforma digital altantotv.com. La gente puede descargar en Google Play, Android, iOS, nuestra app de Al Tanto TV para ver contenido exclusivo. Esas viviendas que Humberto menciona, estuve yo viendo unos materiales audiovisuales, educándome sobre el tema, y ahí hablaban de esa calidad de la construcción, que eran prácticamente fabricados con foam y aluminio. Exacto. Unos materiales que supuestamente también habían venido en colaboración de Irán. O sea que ahí también estaba metido Irán. Ese es el resultado de política populista a propósito de ese proyecto de vivienda que hizo el chavismo madurismo, y de las características, pero también del suelo. Muchos de estos espacios, de esos solares, habían sido arrasados en el evento posterior, creo que de 1999. Previo. El evento previo que sucedió ahí mismo en La Guaira. Pero quería aportar eso, que los materiales, no solamente el suelo, la calidad del suelo, pero los materiales con que se hicieron estos edificios, y por eso se explica que vemos las imágenes, ojalá que producción pueda poner algunas imágenes de algunos edificios que están ahí de pie al mismo tiempo de otros arrasados. Entonces, habría que ver esos que quedaron de pie, confirmar, que me parece que es así, que fueron hechos no con ese proyecto, no con esos materiales. Yo siempre digo que en República Dominicana, sin duda que nosotros somos un pueblo especial, y que así sea, Señor, siempre. Porque la verdad es que todo lo que podríamos nosotros pasar, lo que podríamos vivenciar con un evento de esa naturaleza, por la calidad de los materiales, porque aquí cualquiera se hace maestro constructor, aquí cualquiera consigue 2 pesos y ya se pone a construir porque quiere ser como Oscar y vivir de la renta. Todo el mundo quiere hacer 2 edificios en un barrio y señores, y hay cosas que usted ve con 3, 4 y 5 plantas que son del fino de este dedo en algunos sectores populares del país. Y yo digo, ¿dónde están las alcaldías y los distritos municipales? Porque aún en nuestros campos, en tierras que eran antes para sembrar arroz, y lo digo por San Juan, que lo he visto, la gente está haciendo edificios sin ningún tipo de contemplación, ni conocimiento, ni estudio de suelo, y por supuesto, sin ningún tipo de rigor. Así es que esto que pasó en Venezuela debería servir de ejemplo a nosotros mismos en República Dominicana. Vi un video de un ingeniero, creo que es uno del CODIA, diciendo que con el YXS se nos puso una pequeña prueba.
se nos presentó una muestra de lo que podría pasar. Imagínese usted lo que sucedió en el YECC, 236 muertos en un solo edificio. Si nosotros tuviéramos una catástrofe de 7 puntos o algo de como pasó en Venezuela, yo pienso que habría muy poca cosa que buscar. Freddy. Mira, sin duda estamos hablando de una catástrofe de grandes proporciones que afecta no solamente el corazón de los venezolanos, sino que nos golpea a todos con muchísima intensidad y nos pone a rogar a Dios por protección para la República Dominicana. Porque en este momento es probable, si le diéramos alguna credibilidad a las Naciones Unidas, que para mí no la tiene, absoluta, no tengo ninguna por qué creer en las Naciones Unidas para nada, pero si le diéramos alguna credibilidad a los números que ellos presentan, más de 50,000 familias en este momento están llorando la desaparición de sus hijos. Y yo, lamentablemente, es cruel decirlo, pero ya a partir de ayer o hoy, un ser humano puede durar 72 horas sin agua. Exacto. Pero no más de ahí, 72, 100 horas. Y sin alimento puede durar un mes, 2 meses, pero sin agua no es posible que un ser humano. Pero esos escombros no nos permiten decir que ya hoy se va a rescatar lo que falten. Quiera Dios que sigamos encontrando personas con vida, pero cada hora que pasa, si alguien estuviera atrapado todavía con un poquito, con un hilito de vida, estaría agotándolo en estas horas que van a ir pasando. Entonces, es una realidad tétrica. A nosotros 236 personas de YECC se nos golpeó tan duro y aquí estamos hablando de 50,000 personas. Gracias a Dios que todavía no hay 1.500 muertos porque todas las proyecciones van a que es decenas de miles de muertos. Ahora, ¿en qué yo me quiero fijar? Poner la mirada, como dice Iván. Esto no es un momento para politiquería barata. Esto no es un momento de usted ensañarse y coger a Hugo Chávez, trujarlo, y estrujar a Maduro, hicieron una vaina. Señor, vamos a dar solidaridad, vamos a ponernos en oración, vamos a rogarle a Dios la mayor cantidad posible de gente que se pueda salvar. Pero venía aquí a politizar este tema, jugando coño con el dolor, el sufrimiento de familias que han perdido miembros. Hay gente que perdió casi la familia entera o entera también. Por culpa de Chávez y Maduro. Así de simple, Freddy. Por culpa de Chávez y Maduro. Freddy vino cristiano hoy en oración, no me lo moleste. No, porque el problema ahora hay que orar. Señores, no se puede politizar todo no se puede coger para la jodida política. Vamos a pensar en solidaridad, vamos a pensar en cómo ayudar a esa gente. Mucha gente está enviando ayuda como de lugar. Y entonces nosotros tenemos que venir aquí al chavismo, las comisiones de vivienda, hicieron 190 apartamentos, pero se cayeron casi todos. Es más, están planteando que revisar una comisión forense a ver cuáles edificios que quedaron en condición. ¡Ninguno! Ahí hay que meter y alisar eso y todos los edificios que están ahí hay que desbaratarlo. Los estremecimientos que sufrieron esos edificios durante 2 terremotos consecutivos, esos estremecimientos fracturaron la estructura del edificio y entonces sencillamente hay que tumbar toda esa vaina y llevarlo inmediatamente a nuevos proyectos de desarrollo de vivienda que sean compatibles con la factibilidad del suelo. Pues si usted hubiese hecho un estudio de suelo, ahí no se construye la porquería que se construyó, pero con un estudio de suelo. Pero ya el médico forense, el ingeniero forense, el experto en estructura, Humberto Salazar, no determinó. No, momentito, así. Yo no personalizo nada. Un momentito. Yo estoy en mi turno. Yo investigué. Yo estoy en mi turno. Pero no me menciones. Pero yo te dejé no hablar. No me menciones. Pero eres tú que estás cometiendo no me menciones. Quien está difamando falta de respeto. Falta de respeto de parte tuya. Niños. Un uso politiquero de una desgracia, señor. Yo no me lo inventé. Yo quiero hacer una historia.
política todo. Yo no me lo inventé, yo no me lo Flor. inventé. Mira, déjame decirte algo, simplemente para terminar no esto. se Primero, molesten así. me encanta el color de tu vestido. No te Gracias a imaginas, Dios que tenemos no Colombia. te Enfoquen imaginas, aquí, enfoquen no te aquí. imaginas Sí, sí. Concéntrate lo aquí bien mejor. que me Así siento con ese color. Así me dijo Y un lo amigo. segundo, que yo admiro a tu querido Diosdado Cabello. Yo soy como él, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo papá. quiero decir algo muy importante, Humberto, que yo sé que Iván se va a reír. Mi abuelo, papá Nelico, tenía un nieto favorito. Ustedes saben que los muchachos antes se juntaban a ver televisión en la casa de mis abuelos, era la única televisión que veía ese pedazo por un tiempo. Y ustedes saben que los muchachos comen habichuelas. Y se le zafa su cosita. Sí. Indecente. Y entonces los muchachos se tiran sus vientos, para no decirlo, ¿verdad? Y se ponían de bellaco. Qué fina eres, dime. Y entonces, ay, cuando cualquier muchacho Flatulencia. hacía una flatulencia, muchacho, eso era, ya tú sabes. Pero cuando era Kilvio, el nieto favorito, papá nada más decía, dele en nariz para que se acabe. Ah, Todo lo que haga Chávez y Maduro, dele en nariz para que se acabe. Así está Freddy, porque son sus favoritos. Hasta un San Antonio se No, le que salió fue a don amigo de Freddy. Chávez, fue amigo Oye. de Chávez. Fue sin querer. Fue Oye, amigo. porque cuando es el tuyo, el favorito, no moleste el bajo, dele en nariz para que se acabe. Don Freddy, ¿Es adelante, cuánto? usted no ha Yo- terminado. ahora yo Eso es lo que yo quería No, decir. lo que quiero decir es que. No se hay exalten, que una ustedes no son desgracia. niños, ninguno de los dos. No Que quiero un los infarto aquí en esta dominicanos- mesa. Muy caro una ambulancia. Los dominicanos han ofrecido mucha ayuda, muchos sectores dominicanos están recogiendo en diferentes centros comerciales, por todas partes. Y entonces todo lo que podamos hacer algo, $1 que usted pueda mandar, una funda de arroz, lo que sea, es bien recibido porque en este momento hay una amplísima población que ha quedado absolutamente sin nada. Los escombros que aplastaron toda su vivienda son escombros que no han permitido que quede un mueble en pie. Entonces, seamos solidarios, demos una fuerte oración por Venezuela y que sigan apareciendo personas con vida, que los hay muchos. Así es, Mira, gracias, para Freddy. que Nelson entre con su expertise, que son materiales, especialmente materiales de construcción, vigas, metales y demás, yo quiero darle entrada a Nelson para que nos explique esto. Fuera de que Humberto da el dato como un dato que ciertamente culpa a la administración chavista, que fue parte de quienes dieron pie y paso a estas construcciones con Alianza China. Los amigos que dicen que los productos chinos no sirven, parece que este dato ha confirmado la cosa. No quiero Pero- chisme en esta plaza. Pero ahora yo quiero, señores, con Colombia no se puede trabajar, Freddy. Uno No. quiere hacer la cosa serio, con pulcritud. Pero tenemos Ella vino a combinar con Humberto vestido de colorado para joder con el Partido Freddy, Reformista. tienes que tranquilizar. De San Juan. Ella está apoyando a Humberto. De San Entonces, Juan. yo haciéndose cómplice. de San los Juanera. mexicanos. Yo quiero que Nelson nos diga qué pasa cuando los productos que se construyen, eso se llama multiviviendas, esa gran cantidad de edificios, más de 100 edificios, casi 200 edificios. ¿Qué ocurre cuando se construye con materiales que no son up to par, como dicen los gringos? Muchas gracias, Iván. Fíjate que eso que comentaba Colombia, de que en Instagram hay una serie de publicaciones que se miran que hay edificios donde lo que rige, y lo habíamos conversado alguna vez también con Humberto, hablemos de Chile, que además un 5% de nuestra audiencia, para que tú lo sepas, Colombia Alcántara, es chilena, Wow. de los que ven Una Nueva Mañana. Atrás de ti, seguro. No, atrás Seguro. de nosotros. Pero fíjense una cosa, mis amores. En Chile se cayeron 2 edificios, uno en Concepción y otro en la zona de residencial de Maipú. Y ambos propietarios e ingenieros están en la cárcel. Eso es lo número uno. ¿Por qué? Porque allá sí existe una responsabilidad penal y civil ante un tema de maltratamiento de materiales. Distinto a lo que dice don Freddy Aguas Vivas, en las imágenes que están dando vuelta en toda Venezuela, se ve claramente que algunos edificios cumplieron con algo que es básico en ingeniería. Tiene que salir la gente del edificio, se va a doblar un poquito, se van a quebrar algunas paredes, pero las personas que están dentro de la infraestructura deben salir. Esa es una norma más básica de ingeniería. ¿Qué pasó en aquellos casos? Y se nota también, si producción puede buscar las imágenes, se ven claramente que las columnas de los edificios que sobrevivieron eran varillas correspondientes a la normativa que aplica para esa serie de construcciones. Por lo tanto, la gente pudo salir
viva y el edificio quedó de pie. Dos cosas básicas. Ahora, yo sí quiero, en línea con lo que decía don Freddy, nosotros lamentamos profundamente, Venezuela es un país que llevamos en el alma, es un país hermano. Tenemos no sé cuánto, casi 500.000 de venezolanos que residen en la República Dominicana y tenemos relaciones. Tengo 4 sobrinos venezolanos. Esto es lo que tiene que servir la República Dominicana, basado en lo que acaba de ocurrir en Japón y en otros países, incluido Estados Unidos. Creo que hubo un pequeño temblor en la zona de California. Los terremotos van a seguir. También hay estudios que indican que en el caso nuestro de República Dominicana, la falla nuestra lleva 800 años, algo así, que no se libera la energía que debe liberarse. Incluso algunos científicos y geólogos y autoridades científicas de los Estados Unidos hablan de un 8 basado en proyección para la República Dominicana. ¿Qué nos obliga a eso? Lo número 1 es, de forma responsable y seria, revisar qué infraestructuras no cumplen con la normativa básica, por ejemplo, de Chile. Utilizar a Chile, por ejemplo, para temas de comparativos a nivel parámetro. Es decir, ¿qué es lo que ustedes hacen, chilenos, para, mira, nosotros hacemos esto y tal? Bueno, y los edificios ustedes, ¿por qué no se caen con un terremoto 8.8? Bueno, porque nosotros usamos acero de X calidad, o de X tipo, o de X requisito, calibre, requerimiento, para según un determinado piso, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Primero, gracias a Dios, existen países como Japón, como Chile, que tienen experiencia constructiva y de otros tipos también a nivel regulatorio, de cómo se debe construir para evitar que un terremoto a más de 5 grados, 6 grados, 7 grados, no salve vidas. Nosotros tenemos que ver esta experiencia de Venezuela sabiendo que nos puede ocurrir. No es que estamos viviendo en un mundo paralelo que nunca nos va a ocurrir algo similar. Tenemos que tomar esto con seriedad. Hay que seguir ayudando a Venezuela, pero tenemos que ayudarnos nosotros. Por ejemplo, el mismo presidente don Luis Abinader ya ha dicho, miren, hay un vacío legal, hay un limbo, hay una zona gris en el tema del marco regulatorio en República Dominicana y a nivel fiscalización. No está claro si es la dirección municipal del ayuntamiento que tiene que hacerlo, o si es el Ministerio de Vivienda, o si es el Ministerio de Obras Públicas. Y hay una cosa que yo siempre he dicho, lo uso mucho con mi familia. En la vida el azar, la suerte, la dicha, no funciona. Aquí tengo un médico. Yo no le puedo decir, entregarle a un hijo mío a Humberto y decir, bueno, ojalá tengamos suerte. No se juega con la suerte en todo, ni con el azar, ni con la dicha. Es decir, un gobierno serio, ahora estamos diciendo, espérate, vamos a revisar todo, vamos a cancelar todos los afueros. Dice, pero ¿por qué hay que llegar a esos límites? Porque tenemos que evitar que perdamos vidas de nuevo como Yexet. Colombia puso el mejor ejemplo y lamentable al mismo tiempo. Fue una vibración, dicen los informes forenses de la Procuraduría, que hizo que se desplomara el techo. La carga que había, más la vibración que hacía el tema acústico. Y se derrumbó el techo. Eso no fue un terremoto 6, ni 5, ni 4, ni 7, ni 8. Ahora, imagínense ustedes, como a simple, como dice siempre Freddy, fiscalización visual. Guachupita, Los Minas, Sabana Perdida. Seguimos, Los Tres Brazos, La Cañita, Gualey. Entonces tenemos que tomar la cosa más en serio, ver el tipo de vivienda social que construimos, y le agradezco a Dios que nosotros nunca hemos permitido ese tema de que los chinos aquí vengan a imponer, mira, este es el tipo de vivienda social, porque el día que nos ocurra algo así, miren lo que pasó en Venezuela. Eso es lo que tenemos que evitar. Sin embargo, y lo empezó a hacer el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. No sé en qué quedó eso. Recibimos aquí a doña Rosa NG. Yo sé que se cometen abusos, sobre todo con la corrupción administrativa en distintas áreas, especialmente con el tema de fiscalía, policía, pero se cerraron muchas plazas, que no sé en qué quedó eso. Sería bueno revisar la cantidad de construcciones. Señores, aún en mi campo hay plazas hechas por los chinos. El país entero está sembrado de plazas comerciales hechas por los chinos, sin ningún rigor. Usted ve esas laminitas y con cristal y laminitas, que eso usted lo asopla y se cae. Sí. Y eso ha pasado, así mismo lo asopla, en buen dominicano. Una tingola, usted le da una tingola a esa construcción y se caen. Visualmente tú lo ves, pararon esas construcciones, muchas plazas importantes que estaban subiendo como la espuma, literal, y yo no sé en qué quedó eso, y luego la veo abierta
en la Duarte, en la Obando, en la Independencia, en la Luperón, enormes construcciones sin ningún tipo de rigor. Ese muchacho estaba haciendo ese trabajo. Bonilla, se cambió el ministro, hay que ver si Ito Bisonó le dio seguimiento. Está bien que no hayan viviendas familiares, pero hay mucha gente, primero los trabajadores y luego los que compran en esas plazas y comercios chinos, pero, sin ningún rigor. Se hizo un reportaje de investigación, creo que fue Nuria o Alicia, yo no sé que vi a Carlos Bonilla hablando de eso. Vino doña Rosa y denunció que estaban haciendo la extorsión, quitándole dinero para abrir, pero lo cierto es, se demostró, lástima que esto ha surgido, pero vamos producción, vamos a tomar ese tema, vamos a rebuscar, porque se vio columnas agarradas de nada, o sea, columnas de metal, porque ellos construyen como con unos metales, que entran por aduana, porque esos metales y esos... Es que hay viviendas de estructura metálica, apartamentos que se levantan unos cuantos pisos. Sí, yo no digo que no se haga. Estructura pero tienen que agarrarlo de algo. Metálica. Pero tienen que agarrarlo de algo. Sí. Y en esa plaza específica, que no voy a decir el nombre para no afectar, pero eso está ahí en ese reportaje, no me acuerdo cuál de las chicas fue que lo hizo, que se ve la columna pegada de nada. O sea, solo puesta, sin ningún tipo de amarre, eso se atornilla. O sea que, aunque no se haga vivienda, Nelson, como tú dices, habría que revisar la gran cantidad de plazas, porque, señores, ya los apellidos españoles y esas grandes ferreterías y esas grandes tiendas por departamento, Humberto, que habían en la Duarte, en el Conde, en aquellos años, han sido barridas completamente por comercios chinos. Una bendición para los bolsillos de nosotros, la gente que consume, pero ahí hay varias cosas que revisar. La estructura, esto es otro tema, fuera de la seguridad de la infraestructura, la seguridad de los comerciantes dominicanos, de los impuestos. Ya yo cada rato tenía un operativo en la Duarte cerrando tiendas. Ya yo no oigo mencionar eso más tampoco en la nueva gestión del director de aduana ahora, Nelson Arroyo. O sea, es un conjunto de cosas. O sea, cuando uno se mete a hurgar en estos temas y redundan en que un día pase una desgracia y no hay ningún tipo de estamento que regule nada. Mire, ese señor que está ahí al lado nuestro, Humberto Salazar, residió en Buenos Aires. Tú vas a Buenos Aires, es la ciudad más parecida a París o a Madrid. Y tú miras y casi la mayoría de las edificaciones son de los años 20, los años 30. No solamente son hermosas, son perfectas, ¿no? Pero hay una cosa, y Humberto lo sabe. Pero déjame decirte algo, ¿tú me permites? Claro que sí. Yo estudié en un hospital, hice mi residencia, bueno, en el Hospital de Clínicas de la Universidad, pero también en un hospital que se llama el Hospital General de Agudos Ramos Mejía. Y estudiando yo ahí, se conmemoró el centenario de ese edificio. O sea, ese hospital ya tenía 100 años ahí y seguía dando y funcionando perfectamente bien. Ahí estudié yo. O sea, no están hechos los edificios para que se caigan. Pero Humberto, al punto que yo voy es, y bueno, aquí todos los que están aquí han viajado bastante, para que tú hagas una remodelación de una iglesia, de un edificio antiguo, en Chile, Argentina, España, eso pasa por una serie de supervisiones previas y de fiscalizaciones de la municipalidad, primeramente. Déjame ver los planos, déjame ver el tipo de material que vas a utilizar. ¿Qué empresa va a ser la encargada de hacer las mejoras? No, mira tal, pero viene una persona de la Universidad de Buenos Aires para verificar que cumpla con el diseño original de 1536. Perfecto, pero ¿cómo vas a tratar? Es decir, hay una serie de preguntas, hay una seriedad al abordar este tipo de proyectos. Y yo lo que veo en el caso de República Dominicana, seguimos tirando torres, sí, y lo otro que ha dicho el presidente, yo no lo sé, invito al presidente Luis Abinader a que nos diga si hubo algún avance al final para saber quién va a fiscalizar las torres en República Dominicana, quién va a decir, mira, sí, están cumpliendo con el tipo de varilla. Exactamente las columnas son como son. Estamos replicando algún tipo de normativa porque algo que tiene la ley en general de construcciones o normas es que tú puedes superarla por encima del país. Si una constructora decide, por ejemplo, yo voy a construir, con las normas chilenas, aunque no me lo exija la República Dominicana, bravo. Ahora lo que no puedes hacer es construir bajo la norma de la República Dominicana. Y lo que a mí me gustaría, a nivel de tranquilizarme como ciudadano, es saber qué diablos va a pasar con la fiscalización, el monitoreo, la revisión de los planos y el material a futuro y a pasado de todas las infraestructuras que tenemos
en la República Dominicana. Volviendo al Yo tema. simplemente quisiera agregar a eso que el problema que tenemos acá es bastante serio, porque la República Dominicana hace casi 100 años que no tiene un terremoto de un grado importante. Significa que la falla del Caribe que nos cruza tiene la suficiente energía para en algún momento también que se produzca un importante terremoto en el país. Ahora, el tema es dónde vivimos. El tema es cómo asegurar que ese boom de construcción que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, esa construcción de ustedes y yo vivimos, cumplen con requisitos suficientemente firmes y aprobados para que eso no se nos caiga encima. Porque yo, de verdad, dormiría muy preocupadamente. En mi caso, por ejemplo, pues yo fui a comprar un apartamento hace unos años. Yo recuerdo, yo fui con mi mujer de esa época y yo vi, caminé y le dije, ese es el que yo voy a comprar. Dice, ¿pero qué hay, mano? No, yo no tengo que ver, es ese. ¿Por qué? Digo, porque el ingeniero que está construyendo va a vivir en el 8º piso. Perfecto. Entonces, él sabe que tiene que cumplir con todas las normas, ¿verdad? Pero eso no le pasa a todo el mundo tampoco. Bueno, actualizando el tema de Venezuela, lamentar la cantidad de niños beisbolistas, que se está hablando de un centenar al menos, o sea que el mundo del béisbol también está de luto. Lamentar la cantidad de denuncias que hay de robos de niños en medio de este proceso. Cuánta gente mala, desalmada. Se ha denunciado también de robo de niños en Venezuela a propósito del terremoto, así es. Saqueos, robos también a propiedades, muy lamentable. Vamos a recibir llamadas a propósito del tema del día. Quiero agradecer, miren qué invitación tan bonita nos mandan los chicos de E3 Noticias. Miren qué bonito, Qué ¿verdad? detalle, ¿no? Felicitarlo así, míralo ahí, mira qué bonito como Qué es. bonito. Me encantó, A muy propósito original. de medios digitales, es como una computadora y se abre y ahí está la información, el lanzamiento oficial, versión impresa de E3 Noticias. Gracias a todos nuestros amigos de E3 Noticias, los seguimos también en Instagram, grupo de medios de comunicación E3 que viene con su versión impresa, así es que muchas bendiciones para ellos y podemos volver al corto otra vez. Y estas uñas son de corte tropical. Oye, mira, tú sabes que hoy es un día que Kiki Antún debe Esta estar muy invitación feliz, son ¿no? para ustedes. Viéndote de rojo. Ahí tenemos las llamadas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Muy buenos días, mi nombre es Alejandro de Nueva York. Yo quiero hacer un comentario. Si es que Danilo Medina tiene problemas mentales, que ese señor, ¿cómo es posible que públicamente esté diciendo que en el mejor gobierno que se vivió la República no fue en el gobierno de él? Pero es que no hay vergüenza, es que sigue tratando a las personas como si fuesen niños. A la sociedad dominicana la están tratando los políticos como si fueran niños. Eso da vergüenza. Muy buenos días, que pasen buenos días. Muy buenos días. Gracias. Bueno, seguimos. Mira eso, Colo, esa imagen que, por ejemplo... Sí. está Se cayó, Sí. wow. Sí. Como tumbar un dominó, Así una es. ficha de dominó. Así es. Claro, hay que ver de igual manera, ahí parte de la infraestructura se quedó, hay que ver la que se cayó. Tenemos otra llamada, ¿quién nos habla y de dónde? Bienvenido. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla Se cayó. desde dónde? Dice Orlando Esa se cayó. Trinidad, bien Colombia, esa es verdadera noticia. Los chinos llenaron el mundo de plástico y de basura por todos lados. Dice Nelson Medina, control de calidad. ¿Existe esa oficina? Dice Beatriz, una tingola. ¿Cuánto tiempo que no escuchaba Yo esa también, expresión? Pero miren ese edificio ahí. Ese edificio que estábamos viendo en pantalla, eso fue como si le hubieran dado una tingola a un domino, ¡pam! Y así mismo cayó. Y Freddy no quiere que critiquen. A Beatriz decirle que si ella tiene mucho que no escucha palabras raras, No quiero que politicen, ¿no? Que Wow, es difícil. Freddy, Si hay a un Beatriz culpable que en la sintonice política. que aquí diariamente se tiran 2 o 3 palabritas como tingola, como repagilar y demás, ¿verdad? Así es. Los teléfonos abiertos, señores, para gente con De opiniones. tartalar, de guabinar. de Guabinar, de Guañangar también. Así es. Dice Brinia Ortiz, Freddy, no defienda a Chávez ni a Maduro, destruyeron a Venezuela.
Chávez fue un candil de la calle y oscuridad de su casa. A propósito de palabras y frases de pueblo. A él o ahí. Nelson. Espera, tenemos llamada, Cookie. Ahí Sí, está, buenos tenemos días. una llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, Colombia. Frankie Mateo, soy universitario. Adelante, Freddy, hermano. te hablan, Freddy. Ustedes saben que yo soy un seguidor fiel de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Miren, una pregunta que yo me he hecho, a ver si ustedes me ayudan. Yo he estado buscando a ver si los aliados clásicos de Venezuela están en el rescate, que son Irán, China y Rusia. Rusia y Cuba. Entonces, Cuba llegó el primer día con médicos y rescatistas. Oye eso. El primer día llegó Cuba con médicos. Pero y a nado rescatistas. llegaron. Parece. A nado. Parece que tienen No campeones tienen recurso olímpicos. de nada. Ah, nada. No tienen No, recurso hermano, ni no luz había en llegó Cuba ni el otro Irak día. ni El ninguna de esas primer día ya había, gente, nada. cubanos, ya había médicos cubanos en todo el área. Colombia. Adelante. Por otro lado, yo no quisiera como entender que se le esté echando las culpas de todo el desastre a los chinos, porque es que los chinos no son todos culpables del crecimiento económico que han tenido, porque por algo han tenido un crecimiento vertiginoso que hoy compite con la primera potencia del mundo. O sea que los chinos no son tan malos como lo están pintando ahí en el programa. Por favor, me dejan entender un poquito más. No, claro que no. Yo le explico rápidamente. Lo que pasa es que Chávez hizo un contrato a través de Alesap con una constructora china y hay unos edificios de 18 pisos de varios tipos de formato. Y el tema es que este en específico se puso sobre el terreno sin hacer las labores topográficas. Y por eso se cayeron con un terremoto de esta magnitud. Eso es lo que estamos de alguna manera haciendo la observación. Así es, pero yo siento el dolor del televidente. Freddy, adelante. No, un poquito de publicidad para el programa porque ayer tuvimos la suerte de encontrarnos con... Yo estaba comprando unos libros para los niños míos, andaba con los niños y el señor Rudy Moreno es un soldado del Army en Estados Unidos, vive allá pero no se pierde el programa y me paró para felicitarme para el trabajo que hacemos, que le gusta mucho. Rudy Moreno. Rudy Moreno. Hay una foto ahí. Para él. Hay una foto, a ver si John la puede pasar, porque ahí estamos. Oh, Wow. Don saludos Rudy, mírenlo ahí. para él. Señores, es un oficial del Army, no se pierde este programa. Le avisaste que le íbamos a mencionar hoy en la Sí, mañana. entonces le dije que para nosotros, Pero yo por creía que supuesto. como me estaba saludando a mí, realmente era un seguidor mío que le gustaba mi trabajo. Y me dijo, aunque no comparto sus criterios, porque yo soy del doctor Salazar, de Humberto Salazar. Claro. Porque yo soy reformista desde mis padres. Me dio un enjabonado. Te lo dijo en tu cara. En mi cara. ¿Con quién hablamos? Y en mi presencia. ¿Con quién hablamos? ¿Quién nos Que él habla? es de Humberto, porque él es derechista. ¿Quién nos Team habla? Tú no Team puedes competir Humberto con o Team Humberto. Freddy. Vamos a No hacer se una puede encuesta. competir. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Alejandro de Samaná. Alejandro, Adelante. ¿cómo está la cosa por allá? Por aquí está tranquilo, mucho turismo, muchos capitaleños bajando los fines de semana para acá, para la provincia más bella del país, Sin discusión. Samaná. Sin discusión. Samana. Entonces la palabra tingola, mira para arriba, mira para abajo, saca la lengua, Ay, mira caña. para abajo. Todo eso ha desaparecido Ay, sí. ya con estos memeros que han subido ahora. Entonces los memeros se oponen, dicen que la ley que viene es la ley Mordaza, pero un programa como ese no va a caer en esos ganchos de acusar a nadie sin tener pruebas. ¿Verdad, Nelson? Entonces yo estoy de acuerdo con esa ley, pero el que me acusó a mí y no tiene prueba va para los tribunales a partir del día 3 de agosto. Bravo. Está cerquita. Gracias, Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por su llamada. Tenemos una audiencia muy educada. Gracias a toda la gente. Hemos estado bordeando los 700 dispositivos conectados. Gracias. Dice Bori Boy, Colombia, si pasas por la Obando, casi llegando al Hotel Lincoln, verás
el basurero que dejan esos chinos cuando llegan esos furgones, todos esos cartones, fundas de comida, parece que nunca Carolina ha pasado por ahí. Ateneando el monte, según las noticias internacionales, han muerto muchísimos chinos en ese terremoto. Investiguen otra cosa, Colombia e Iván son muy feos para ser hermanos de Dani Alcántara, que es un moreno precioso. Parece que a Taneda le gusta a Dani. Pero mira, a Taneda, Iván tiene su público también. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Wanda Valdés de la zona oriental. Buen día, Dios le bendice grandemente a todos. Amén, Wanda. Mi cariño especial para Nelson, para Salazar, para todos, pero el amigo a la izquierda, o sea, no Salazar, no, sino el otro señor. Freddy Aguasvivas, la leyenda, el oráculo. Freddy está pasado. Freddy, ¿cómo va a defender a Maduro? Ni a Venezuela, un país que era rico y que lo desbarató regalándoselo a los iraníes, a los rusos y a los Rusia, Irán y Cuba. Además, Balaguer ha sido el mejor gobierno que ha tenido este país. Dejó el gobierno como una banda de música limpia, sin deuda, sin deber un solo centavo. Las construcciones que hacía para los pobres eran de primera, construcciones baratas, comida barata, todo barato. Como Balaguer no vuelve otro. Aquí Balaguer era un cerebro, un genio. Balaguer. Y vuelve. Y vuelve. Gracias, Con Wanda. Paychencho, ¿y qué le ha pasado? Gracias, Usted que Wanda. era blanco y ahora está morado. Cualquiera por su mejoría hasta su casa dejaría. Gracias, señora. La gente de Balaguer presente. Dice mil gracias, Freddy. Usted es muy mayor para estar hablando mentira. República Dominicana es la primera que llegó a Venezuela y no he visto a Cuba. No sale en ninguna noticia. ¿De dónde usted sacó eso, Freddy? De la noticia. Mira, es verdad, perdón, yo no dije que llegó Tú dijiste el mismo que Cuba día. llegó primero. Cuba llegó el mismo día y sobre todo porque Cuba tenía una gran cantidad de personal médico en Venezuela. O sea, no fue que llegó, es que estaban ahí. Habían 40,000 médicos cuando Maduro estaba al frente. No creo que Daisy lo haya cancelado. No, lo sacaron. Cuando llegó Bueno, a Estados Unidos. de todas maneras, es verdad que República Dominicana fue la primera que Tenemos llegó. otra. ¿Con Es quién cierto. hablamos? Es cierto eso. Buenas, Rafael Ruiz de Brooklyn, New York. Adelante, Rafael, bienvenido. Sí, no, estoy llamando, pues escuché la llamada de la señora ahí que Balaguer no dejó un chele. Cuando Leonel terminó en el 2000, dejó la deuda que Balaguer dejó de casi 4,000 millones de dólares, la dejó como en 3,500 porque le dedujo más de 350 millones de dólares. Freddy Aguas ya sabe que es así. Sí. Y entonces, en sentido general, yo voy para allá un día de esto, para ver si usted me da un chance. Yo debato con cualquiera que el mejor presidente de la República Dominicana de la historia, en sentido general, si usted se va a educación, infraestructura, pues reconocimiento internacional y todo eso, ha sido Leonel Fernández, y yo lo debato con cualquiera eso. Mire, ¿de qué partido es usted? ¿Usted tiene algún partido? No es el partido, usted tiene lo que tiene que ser. Oh, claro. Mire. Mete el dedo ahí. Mira cómo yo me chupo el dedo. El gobierno, usted no es de ningún partido. El gobierno de Leonel Fernández, está ni voz. El gobierno de Leonel Fernández. El mejor fue Hipólito, hombre. No, Danilo, fue Hipólito porque nos reímos muchísimo. Entre Danilo y Leonel transformaron este país de cabo a rabo, de pies a cabeza. Es una transformación completa. Señor, está publicando de último minuto Diario Libre un nuevo sismo de magnitud 4.2 que sacude la zona devastada por los terremotos en Venezuela. Es un sismo, esto es ahora, solamente tiene 7 minutos de publicado esta información, mírenlo ahí, si quitan el banner de la llamada, la gente puede ver esta información que publica Diario Libre. Este temblor obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 2.9 kilómetros y su epicentro está localizado a 10 kilómetros al este de La Guaira, una de las ciudades de mayor afección por los terremotos del 24 de junio. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con el señor Héctor Domingo Ruiz, de aquí del Almirante Santo Domingo Este. Adelante. Adelante, hermano. Y quiero decirle al señor que estaba ahí hablando, defendiendo a Leonel Fernández,
que recientemente cuando Danilo cogió la presidencia dijo que Leonel le había dejado un grupo de facturas, un maletín lleno de facturas vacías. Dejó una deuda grandísima y tenía a Danilo cuando cogió el gobierno por la primera vez vuelto loco. Mal agradecido. Sí. Otra cosa que le voy a decir a ustedes que tienen un programa de televisión, es que siempre que yo lo veo a ustedes y veo, no a ustedes, a todos los programas yo lo veo que las personas que llevan allá, esos políticos, para poder buscar los votos de los pobres, dicen que en este país se está pasando hambre. Entonces yo le digo siempre a la esposa mía, que si se está pasando hambre, que lo está diciendo que salga a los barrios y todos los días se lleve 3 y 4 a comer para su casa. Porque yo no veo, si Luis Abinader impuso que los comedores económicos son todos gratis. Aquí por donde yo vivo hay un comedor económico gratis que la gente no cocina. Esperan las 11:30 de la mañana y usted ve esa fila de la gente haciendo la fila para allá a comer ese comedor. La gente, hay mucha gente por aquí que no cocina, hay mucha gente que privamos mucho, que decimos, yo no como comida de comedor económico. Y otra cosa ya, y me excusan, que les quiero decirle que aquí la gente le gusta hablar que no hay trabajo. El que diga que no hay trabajo, que se levante como me levanto yo. Yo tengo una pequeña fábrica y me levanto temprano a regalar los productos por la capital de Santo Domingo Este, cruzo para aquel lado, para que vea que ya a las 5:30 de la mañana ya la capital está entaponada de todas las personas que vamos a trabajar. Y aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho dinero. Ayer estuve yo en Higüey y me dijo una persona a mí, ay, la cosa está mala. Digo, bueno, la cosa está mala para que se levanta a partir de las 10 de la mañana. Ya usted sabe para que se levanta a las 3 de la tarde, que ellos hay gente que todavía a las 3 y a las 4 están durmiendo. Porque como le gusta soñar, es mejor quedarse en la cama para seguir soñando. Pero aquí Colombia, ayer me llamó Tony Peñaguaba diciendo, Freddy, yo no me estoy reuniendo absolutamente con nadie. Nosotros habíamos dado una primicia de las reuniones que había hecho Peñaguaba y sus equipos con gente de... ¿Tony o José Fran? Tony. José Fran, yo dije que se está haciendo reuniones. Pero no dijiste con quién, porque no se podía decir que ella se estaba reuniendo con David Collado. No, pero en el caso de José Fran... en el caso de José... Algo muy parecido. Pero él asevera, certifica que no se está reuniendo con nadie. Mis fuentes son fuentes muy fidedignas que difícilmente nadie me ha desmentido, pero yo le voy a dar un par de semanas. Porque si él dice que no se está reuniendo con nadie, no se está reuniendo con nadie. Me dice Adolfo Pérez, nuestro gran amigo, un político muy fino, muy delicado, me dice que ellos tampoco están reunidos con David Collado, sino que un encuentro como en un hotel de Miami, que coincidió que estando David hospedado allá, coincidencialmente se topetaron, la vicepresidenta llegó al hotel y se topetaron, pero Adolfo me garantiza que que en un mes arranca una campaña intensa de la vicepresidenta. Lo invité tanto a la vicepresidenta como a Adolfo para mañana. Todos los políticos mañana tienen que estar aquí para nosotros tener una primicia de... Señores, campaña fuera de plazo. Señores, ¿tiene algo más que decir, Freddy? No, Pongamos una pausa y volvemos de una vez. Ahorita vamos a dar las primicias del día. Así es. Señores, que dice Tony a Freddy, tú estás viral con esa primicia del fin de ayer, del viernes. El fin de semana entero, eso me salió en todas las cuentas de Instagram y de YouTube. Pero Tony dice que no se está reuniendo con David y dice a Adolfo que la vice sigue con su sueño, con su proyecto. Es una nueva